Ok, bueno, buenas tardes. Hoy es día 16 de febrero, la semana 4, y bueno, vamos a dar inicio a la sesión síncrona. En la sesión síncrona del día de hoy vamos a repasar y vamos a ver lo que es el pasado simple y el pasado de el verb to be. ¿Ok? Permítanme un segundo. Ok. Bueno, el pasado simple del verb to be, y bueno, como ya saben, el verb to be pues es un verbo muy importante en el idioma inglés. Es un verbo que nos va a servir para expresar pues estados de ánimo, para expresar nacionalidad, hablar de la profesión, eh, y bueno, es un verbo muy importante ahora. Si recuerdan, el presente del verb to be, permítanme un segundo, que mis perritos están ladrando. Ya, una disculpa. Les digo, si recuerdan, el verb to be en inglés, pues es el equivalente al ser estar en español. Tiene tres conjugaciones, am, is, are, y dependiendo del pronombre o persona, es la conjugación que vamos a usar. Ahora, en pasado, la conjugación de el verb to be, pues no vamos a tener tres conjugaciones, solo vamos a tener dos conjugaciones que son was and were, que bueno, ya es un poco menos complicado que en el presente. Les digo, y bueno, como dice la presentación, dice, como suele pasar en inglés, por sus características sintéticas, el verb to be tiene únicamente dos formas en pasado, was and were, lo que les estaba comentando. Y bueno, atendiendo al sujeto con el que vayan, se usa una u otra forma. Dependiendo del sujeto o el pronombre o la persona con de la que estemos hablando, pues va a ser si vamos a usar was o vamos a usar were. Entonces tenemos la estructura de la oración simple, bueno, la oración simple en pasado, es decir, con el verb to be. Eh, Comenzamos con el sujeto, was, were, más el complemento. Y ahora, ¿cuándo vamos a usar was y cuándo vamos a usar were? Where lo vamos a usar con todos los pronombres excepto he, she, and it. Con estos tres pronombres vamos a utilizar la conjugación was. ¿Ok? A diferencia del presente, que vamos a usar am con I, you, we, you, and they usamos are, he, she, it, usamos is. Ahora en el tiempo pasado solo vamos a usar were y was. Were con I, you, we, and they, y was con he, she, it. Ahora, el I también, la primera persona, o sea, yo, I en inglés, admite que utilicemos was. I was o I were. ¿Ok? Lo correcto es I were, pero se acepta que utilicen I was, o sea, que se utilice el I was. Es aceptado, pero lo correcto es el I were. ¿Ok? Ahora, les digo, pues en pasado, si en presentes, ser o estar, en pasado, pues que viene siendo entonces, pues es un estuve y un fui. ¿Ok? I was a teacher, yo fui un maestro o yo era maestro. I was at school, yo estuve en la escuela. She were at school, perdón, she was at school, ella estuvo en la escuela. I were at school, yo estuve en la escuela. ¿Ok? Y bueno, ahora, la forma negativa y la forma de pregunta. Pues
prácticamente lo mismo que con el presente, sí y no. Con el presente utilizábamos para formar la estructura de pregunta, utilizábamos comenzábamos con el am, is, are, seguido del sujeto, más el complemento, más el signo de pregunta. Ahora en pasado, pues vamos a comenzar con was and where, seguido del sujeto, más complemento, más el signo de interrogación. Estas preguntas, tanto en las preguntas en presente como las preguntas en pasado y en futuro también, si son preguntas de verb to be, son preguntas de sí o no. ¿Ok? Y, por ejemplo, dice, were you comfortable last night in the party? ¿Estuviste cómodo o cómoda ayer en la fiesta? Yes, I was. No, I wasn't. ¿Ok? Sí, sí estuve. No, no estuve. ¿Ok? Y bueno, para formar el negativo, pues solo vamos a añadir la partícula not, que es, pues, es lo que nos indica negatividad en la oración. Entonces, va a ser lo mismo que en la afirmativa, solo agregando el not. Sujeto más was and were más not más complemento. ¿Ok? I wasn't a good student. Yo no era o yo no fui un buen estudiante. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, maestro, todo claro. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, Ya, es maestro, que gracias. no, realmente es lo mismo que el verb to be, solo pues que se va a usar para expresar acciones en pasado y pues bueno, va a cambiar la conjugación a was and were, a diferencia de am, is, are, que es en presente. ¿Ok? Bueno, también vamos a ver el simple past tense. El pasado simple o simple past, bueno, pues se corresponde con los tiempos pretérito imperfecto y pretérito perfecto simple del indicativo en español al pasado simple en español. Que bueno, ahora en los libros cuando a mí me tocó en la primaria era pasado y luego pretérito. Y bueno, ahorita ya se llama pretérito imperfecto y pretérito perfecto simple. Nombres, pero es el pasado simple. ¿Ok? Y bueno, lo vamos a usar para hablar de acciones pasadas que tuvieron lugar en un momento determinado y que ya han finalizado. Déjenme utilizar el marcador. Por eso tenemos aquí el presente y del presente para atrás, pues es el pasado. Entonces, supongamos que la acción empezó aquí y terminó aquí, pues es una acción que ocurrió en el pasado, ¿ok? Y que acabó en el pasado. El ejemplo que tenemos dice, we went to the cinema yesterday. Fuimos al cine ayer. Fueron y regresaron del cine, todo ocurrió en el mismo día, o sea, el día de ayer, ¿ok? También lo vamos a usar para hablar de acciones pasadas que tuvieron lugar en un periodo de tiempo determinado y que ya han finalizado. Suele ir con expresiones como all day, all year, for 10 minutes, for 5 years, for 5 minutes, for 2 years, ¿ok? Tenemos entonces el tiempo determinado en el pasado y pues bueno, que continúe y que termine. ¿Ok? Ahora, sí es importante enfatizar que bueno, para hacer uso de este uso hay que utilizar pues las expresiones de tiempo que están aquí, all day, all year, all week, all weekend, for 10 minutes, for 5 minutes, for a number, years, for a number, minutes, todo el día, todo el año, toda la semana, por tantos minutos, por tantos años. ¿Ok? Y el ejemplo dice, we lived here for 10 years. We lived here for 10 years. Vivieron ahí, bueno, supongamos vivieron aquí durante 10 años. Estos son los 10 años, pero pues ya en el presente ya no viven ahí. ¿Ok? Para hablar de hábitos o estados pasados, tiene el mismo significado que used to. El used to lo vamos a ver en unas 2 semanas, más o menos. Pero el used to se traduce como un solía. Yo solía, I used to. I used to play guitar with my friends. Yo solía tocar a la guitarra con mis amigos.
Y bueno, ejemplo de esto tenemos, he prayed every night. Rezaba todas las noches. Solía rezar todas las noches. She was a rebel at school. Era una rebelde en el colegio. Solía ser un rebelde en el colegio. ¿Ok? Para hablar de hábitos o hábitos que teníamos en el pasado, que se quedaron en el pasado y ya no los tenemos más en el presente. O bueno, también para hacer narraciones en tiempo pasado, que es el pretérito imperfecto en el español. She lived in a beautiful castle and was very happy. She danced every night and played with her 3 little puppies. Vivía en un bonito castillo y era muy feliz. Bailaba cada noche y jugaba con sus 3 cachorritos. ¿Okay? Es el imperfecto en español. ¿Por qué imperfecto? Bueno, porque no nos habla de un tiempo en específico, nada más que vivía, que hacía, ¿ok? Para eso se usa el pasado simple, no el pasado del verb to be, sino el pasado simple, ¿ok? De cualquier otro verbo excepto el verb to be. Ahora, ¿cómo vamos a formar el simple past con los verbos que no son el verb to be? Bueno, pues hay una regla, y bueno, esta regla es una regla de oro. Para los verbos regulares, solo tenemos que agregar ed a la forma base del verbo o solo la letra d si el verbo en su forma base termina en e. ¿Ok? Por ejemplo, para el verbo play, que es jugar, vamos a agregar ed. ¿Por qué? Porque no termina con la letra e aquí. Pero para el verbo type, que es teclear en el teclado en una máquina de escribir, vamos a agregar solo la letra D, porque termina en letra E la palabra, el verbo type, ¿ok? Para listen, agregamos ed al final, push, ed al final, laugh, ed al final. Entonces quedarían played, typed, listened, pushed, laughed, ¿ok? No vamos a pronunciarlo como played, no. Type no va a ser typed, no. Listened no va a ser listened. Pushed no va a ser pushed. Love no va a ser loved. ¿Ok? Es played, typed, listened, pushed, loved. ¿Ok? Ahora, lo difícil es lo siguiente. Hay verbos irregulares aparte de los regulares. Son poquitos, no son muchos, pero existen. Y para los verbos irregulares no hay una regla que nos diga, pues si termina en tal letra hay que agregar esta otra letra. O si termina en, no. O si comienza en tal, no existe esa regla. Entonces, pues bueno, los verbos irregulares hay que aprenderlos. Hay algunos verbos irregulares que su forma en presente es la misma que su forma en pasado o que su forma en pasado es la misma que su forma en presente. Por ejemplo, el verbo put, que en pasado es put. O sea, el verbo poner en pasado en inglés es put y en presente también es put. El verbo cortar, cut, en presente es cut y en pasado es cut. El verbo read en inglés, que es leer, en presente es read y en pasado es read. ¿Ok? Lo mismo. Cambia un poquito la pronunciación, pero se escriben igual. Hablando del verbo read. ¿Ok? Read, read. Pero se escriben igual. Ahora, estos son un tipo de verbo irregular, pero hay otros verbos irregulares en los que su forma base, es decir, su forma en infinitivo, su forma en presente, cambia cuando la pasamos al pasado. ¿Ok? Por ejemplo, el verbo see, que es mirar, en pasado es saw, miró o vio. Build, que es construir, en pasado es built, que es construyó o construí. Go cambia a went en pasado. Rise cambia a rose, así como la flor, rose,
es el pasado de rise, que es ascender. Rose ascendió. Y bueno, el verb to be, por ejemplo, and, is, are, en presente es así, y en pasado es was and were. Ahora, lo difícil no son los verbos regulares, porque los verbos regulares, pues, solo se le agrega ed o de al final. Lo difícil son los verbos irregulares, porque estos verbos pues, no tienen una regla que nos diga, a este sí cambia, a este no cambia, a este es de los que se escriben igual, a este es de los que se escriben diferente. No, hay que aprendérnoslos. En su model, en su grupo, bueno, aún no está activa, pero ya les cargué una lista de verbos regulares y irregulares que les va a servir para que hagan su tarea. ¿Ok? Bueno, continuando con esto, tenemos la forma negativa del pasado simple. Bueno, para para el pasado, su forma negativa, pues para hacer la forma negativa o la oración negativa en pasado, hay una regla y esta regla aplica para tanto verbos regulares como para verbos irregulares. ¿Ok? Bueno, la regla dice que para formar el negativo tenemos que agregar la partícula did más not, el auxiliar did más la partícula negativa not, y ese verbo que aquí cambiamos de presente a pasado, en la forma negativa se va a quedar en presente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este did ya está en pasado. Por eso el auxiliar did ya está en pasado. Por eso el verbo no lo vamos a cambiar de presente a pasado, se va a quedar en presente. Y la estructura quedaría sujeto más did not or didn't más verbo en presente más complemento. Un ejemplo de esto dice, I did not remember where I was. Yo no recordé o yo no recordaba dónde estaba. ¿Ok? Si se pueden fijar, aquí tenemos el did not y el verbo principal que es recordar, o sea, remember en inglés, sigue en presente, no cambió a pasado. Otro ejemplo dice, you didn't buy the ingredients. Tú no compraste los ingredientes. Tenemos el didn't, did not, que es el auxiliar do en pasado, did, más la partícula not, que es en su manera contraída, didn't. Buy es el verbo principal y lo tenemos en presente también. Otro ejemplo dice, he did not speak Russian. Él no hablaba ruso. Tenemos el auxiliar en pasado, el negativo not y el verbo en presente. Y así con todos los ejemplos. Es más sencillo la fórmula para la oración negativa, sí. ¿Por qué? Pues porque no tenemos que estar preocupándonos porque si es regular o si es irregular, si se le agrega de o si se le agrega la e nada más. Entonces, no hay que preocuparnos por nada de eso porque ya tenemos el auxiliar en pasado. Como tenemos el auxiliar en pasado, pues ya no hay que cambiar el verbo de tiempo verbal. Hay que dejarlo en presente. Y bueno, con la fórmula de pregunta es lo mismo. Aquí se me fue una, perdón. Pasado. Es lo mismo. Como vamos a tener el auxiliar en pasado, el verbo se queda en presente. No hay que cambiarlo. ¿Ok? Entonces la estructura queda did plus subject plus verb in present plus complement plus question mark. Did I go? Did en pasado, go en presente. Did you work? Did en pasado, work en presente. Ahora, también puede haber preguntas en negativo, solo hay que agregar el not. Did más sujeto más not más verbo en presente más complemento más question mark. Did I not go? Did you not work? ¿Ok? Y bueno, ¿alguna duda que tengan con esto? Con el
con el pasado simple, me digan, maestro, es que yo no sé cuándo hay que agregar ed o cuándo hay que agregar la e al final. ¿Dudas que tengan? Buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si pudiera repetirlo así rapidito, profesor. Es que como no tenía internet y apenas regresó, voy entrando. El simple past, ¿cuándo lo vamos a usar? Sí, por favor. Miren, les comentaba, el simple past tense, pues son los verbos, cualquier verbo, correr, cantar, bailar, cualquier verbo en pasado. Y pues nos va a servir ese tiempo verbal para hablar de acciones que sucedieron en el pasado. En español, la traducción del simple past en inglés, la traducción es pretérito imperfecto, cantaba, bailaba, los verbos terminados en aba, cantaba, bailaba, o en ia, comía, y el pretérito perfecto simple, comí, canté, bailé, ¿ok? Ahora, ¿cuándo lo vamos a usar? Bueno, lo vamos a usar para hablar de acciones pasadas que tuvieron lugar en un momento determinado y que ya han finalizado, es decir, que en algún momento del pasado comenzaron y que en un momento determinado del pasado terminaron, ¿ok? Pero se quedaron en el pasado. Un ejemplo de esto es, we went to the cinema yesterday. Fuimos al cine ayer. Pasó en el pasado y terminó en el pasado y ahí se quedó. Otro uso que tiene es para hablar de acciones pasadas que tuvieron lugar en un periodo de tiempo determinado y que ya han finalizado. Suele ir con expresiones como all day, all year, for 10 minutes, for 5 years. Es decir, aquí sí vamos a especificar en qué parte o en qué sección del pasado, si lo quieren ver, si lo quieren ver en una línea del tiempo, en qué sección del pasado comienza o qué tanta duración tuvo en el pasado esa acción. Y el ejemplo dice aquí, we lived here for 10 years. Vivimos aquí durante 10 años. Supongamos que estamos hablando de, estoy parado en la casa en la que estuve viviendo esos 10 años, ¿no? Y la señalo, we lived here for 10 years. Te estoy señalando en qué lugar y el periodo de tiempo que duró esa acción en el pasado, pero empezó en el pasado y se acabó en el pasado. En el presente ya no vivo ahí, ¿ok? Solo que es un poco más específica porque está dando información de cuánto duró esa acción en el pasado. Si lo queremos usar, pues o sea, hay que ser conscientes de que tenemos que usar las expresiones de tiempo all day, all year, for 10 minutes, for 5 years, todo el día, todo el año, inclusive toda la semana, por 10 minutos, por 2 minutos, por 5 años, por 3 años, ¿no? La cantidad de años y la cantidad de minutos y la cantidad de horas inclusive o cantidad de segundos que nosotros querramos, ¿ok? Pero hay que usarlas. Si no, estaríamos haciendo uso de este uso. Vamos a ponerle uso 1 y uso 2. Si no agregamos estas expresiones de tiempo, lo estamos diciendo como en el uso 1. ¿Ok? Ahora, también se usa para hablar de hábitos o estados pasados. Y bueno, tiene el mismo significado que used to. Used to es un tema de gramática que se va a ver en 1 o 2 semanas más o menos. Y bueno, es todo un tema. Pero es el equivalente a used to es solía. Y bueno, también para eso se usa el pasado. Used to está en pasado. Y bueno, son cosas, hábitos que teníamos o estados de ánimo o estados inclusive civiles, no sé, en un estado en el que estuviéramos felices, tristes, o un hábito que tuviéramos, comer con palillos chinos o tomar agua muy caliente, no sé, que tenemos en el pasado, pero y ahí se quedaron, en el presente ya no los tenemos, ¿ok? Y un ejemplo de esto dice, este es el uso 3. He prayed every night. Él rezaba todas las noches. Antes él solía rezar todas las noches, pero ahora ya no reza. She was a rebel at school. Ella era, pues, una rebelde en el colegio. Ella solía ser una rebelde en el colegio, pero pues ya no lo es. En el presente ya no reza y ya no es rebelde. Ahora tal vez es ateo
y pues tal vez ahora ella es monja, no sabemos, ¿verdad? Pero bueno, es para expresar de cosas que sucedían en el pasado y ahí se queda. Y bueno, también nos sirve para narraciones en pasado, que es pretérito imperfecto en el español. She lived in a beautiful castle and was very happy. She danced every night and played with her three little puppies. Vivía en un bonito castillo y era muy feliz. Bailaba cada noche y jugaba con sus tres cachorritos. Es pretérito imperfecto porque no nos está diciendo, no nos está dando más información de cuándo empieza y cuándo termina, sino que solo ocurría en el pasado y pues ahí se quedó en el pasado. Nos da a entender que en el presente ya no ocurre. Ahora, ¿cómo lo vamos a formar? Pues bueno, lo vamos a formar los verbos regulares, que son la mayoría de los verbos, agregando ed o de al final. ¿Cuándo vamos a agregar ed? Cuando termine en cualquier letra que no sea una e. ¿Cuándo agregamos nada más la letra d? Bueno, pues cuando el verbo termina en e. Como por ejemplo en type. Solo vamos a agregar la letra d y vamos a tener type. Type. ¿Ok? No type, type. Y bueno, entonces tenemos que play cambia a played. No se pronuncia played, no, played. Como si tuviera nada más, como si no tuviera la EA entre la Y y la D. Played. Type, type. Listen, listen. Push, push. Love, love. Algunos verbos sí se pronuncian con la ED, algunos otros no. Estos, la próxima semana, la próxima sesión síncrona, vamos a ver qué verbos se pronuncian con ED, qué verbos con D y qué verbos con T. Entonces, no se me estresen con eso. La próxima semana vamos a ver la pronunciación, solo que no estaba programado para esta semana. Solo sí deben de tener en cuenta que los verbos regulares, que son la mayoría de los verbos, solo se les agrega la ed o la d, dependiendo si terminen vocal o consonante, que no sea ed, y si termina en pues solo la d. Ahora, el problema son los verbos irregulares. Los verbos irregulares puede que sea tanto su forma en presente como su forma en pasado la misma, como put, en presente es put y en pasado es put, que es poner o colocar, y cut es cortar, en presente y en pasado es cut. Read, en presente pues es read, I am reading, read, y en pasado es read, pero se escriben igual. Es la misma escritura, solo cambia un poco la pronunciación. La próxima semana les traigo más ejemplos. Y bueno, hay otro tipo de verbos irregulares que es tanto el presente como el pasado, pues son distintos. Tenemos como, por ejemplo, see, build, go, rise y el verb to be, am, is, are. En presente, pues son los que acabo de mencionar y en pasado cambia a saw, built, went, rose, was and were. ¿Ok? Ahora, los verbos irregulares son pocos, pero hay que aprendérnoslos porque no hay una regla que nos diga, pues si es esto, cambia esto. O si es así, va a ser así. No hay una regla que nos diga, así van a conjugarse los verbos en pasado, en los verbos irregulares, perdón, para el pasado. No la hay. Entonces hay que aprendernos la regla. Hay que aprendernos los verbos, perdón. Y pues la reglita está muy sencilla para los verbos regulares, que es la ed o la d. ¿Ok? Ahora, para la forma negativa del pasado simple, pues es muy sencillo porque solo hay que agregar el auxiliar did, que ya está en pasado, más la partícula not. ¿Ok? Y el verbo pues queda en presente. Aquí no hay con qué regular, no. Es el verbo en presente. Ejemplo de esto dice, they didn't write a letter to her. Ellos no le escribieron una carta a ella. ¿Ok? Si se fijan, tenemos aquí el did, que está en pasado, es el did, el do, el auxiliar do, es en presente. Ay, algo hice. Y el auxiliar, ¿qué estoy haciendo? Y el auxiliar did. Y el auxiliar did es en pasado. Si se acuerdan, tenemos aquí do and does. En presente, bueno. En pasado solo existe uno, que es el did. Okay, aquí no nos vamos a preocupar que, si es do or does, no. Solo es did. El auxiliar es did y así se va a quedar. ¿Ok?
Y como el did ya está en pasado, no tenemos que conjugar el verbo principal. Como por ejemplo aquí que les digo, el did ya está en pasado, este NT equivale al not, y el write pues es el verbo en presente. ¿Ok? No cambia. Igual en el ejemplo de abajo, dice, she did not wash the car. No lavó el coche, no lavó el carro. ¿Ok? Did en pasado, not negativo, wash en presente. ¿Ok? Ahora, en la fórmula para pregunta o la forma de pregunta del pasado simple, pues es también muy sencilla porque no hay conjugación del verbo a pasado. ¿Por qué? Porque ya tenemos el auxiliar conjugado en el pasado. Es decir, que la pregunta la vamos a hacer con el auxiliar, entonces el verbo se quedaría en presente. Hay preguntas afirmativas y hay preguntas negativas, como en todo en la vida. Y les digo, si es negativo, pues solo hay que agregar la partícula not después del sujeto. Y pues nada más eso. O sea, no tenemos que conjugar, ya sea en la oración negativa o en la en la oración negativa o en la forma de pregunta, no hay que conjugar el verbo principal. ¿Por qué? Porque ya tenemos el auxiliar conjugado al pasado. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí, profesor, muchas gracias. Ok, ¿alguien más tiene una duda? Bueno, si nadie tiene duda, voy a explicarles lo que es lo que es la tarea. Déjenme les, ¿dónde es la tarea? Déjenme les comparto la pantalla de la tarea. Permítanme un segundo. Bueno, lo que es la tarea y el foro, porque esta semana tenemos actividad y foro. ¿Ok? Ya se están abriendo ok, déjenme y les comparto. Bueno, no hay ninguna duda con el pasado, chicos, chicas, para continuar con la tarea. Supongo que no hay duda. No, profe. No, profe, todo bien. Ok. Déjenme y les comparto la tarea. Bueno, supongo que ya están viendo. Déjenme nada más aquí para que se vea grande. Bueno, la tarea de esta semana es hablar de, pues, el tiempo pasado. ¿Ok? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, ¿cuál es el objetivo? Says the students will learn to express important moments in the past and the proper grammatical structure depending on the type of verb. Verb to be, regular, and irregular. The students will learn how to use affirmative, negative, and question form of the verb to be and regular, irregular verbs in past tense. Dice, los estudiantes aprenderán a expresar momentos del pasado y a usar la forma gramatical correcta de cada verbo, ya sea tanto el verb to be como los verbos regulares y irregulares. Estos aprenderán a usar la forma afirmativa, negativa e interrogativa, tanto del verb to be como los verbos regulares y irregulares en pasado. ¿Okay? ¿Qué habilidades se plantean desarrollar? The student solving grammatical exercise, solving grammar exercises, writing short text using verb in past tense, recognizes past events in text, writes about different events in the past. ¿Okay? El estudiante resolverá ejercicios de gramática, escribiendo textos cortos y usando el verbo en pasado. Reconocerá eventos del pasado en los textos y escribirá sobre eventos del pasado. ¿Ok? Ahora, el primer ejercicio, pues, se trata de pasar de presente a pasado. Por ejemplo, aquí sería was and where. Was and where. Ok. Por ejemplo, el verb to be. O el verbo sí, pues quedaría esto. Y así sucesivamente con todos los verbos. El segundo ejercicio dice, rewrite the sentences using past simple. Hay que reescribir las oraciones
usando el pasado simple. Por ejemplo, si nada más borro aquí un pedacito de... Quedaría I was very happy to see you. ¿Ok? Así quedaría la primera oración y pues nos iríamos con la segunda, tercera, cuarta y quinta. Seguido de esto, el ejercicio número 3 dice, use was or were, el pasado del verb to be, to complete the sentences. Use was or were para completar las oraciones. Tenemos entonces aquí en la primera, dice, I in Canberra. Canberra es una región. Last spring. Entonces, ¿cuál sería el correcto? Was o were. Cualquiera de los dos son correctos. El segundo, we at school last Saturday. Nosotros, pues estuvimos, were at school last Saturday. En la escuela el sábado pasado. Y así pues con los demás, ¿verdad? Tienen que completarlos. Ahora, el ejercicio número 4 dice, the following postcard letter describes Helen's holiday in a foreign country. Read the text and complete the exercise below. Lee la siguiente postal describe las vacaciones de Helen en un país extranjero. Lee el texto y completa el ejercicio. Bueno, hay que leer el texto, este texto, y hay que completar, bueno, contestar, escoger la respuesta que corresponda por cada pregunta. Alguien escribió algo por mí también. Nadie. Bueno, Maestro, yo tengo una duda. dígame. Buenas tardes. Sí, Cuando hola, el buenas texto es así de largo y todavía no le entiendo a todas las palabras, ¿cómo le puedo hacer para poder conjugarlas? Porque en la tarea pasada sí me costó un poco y tuve que utilizar Traductor. un traductor. Sí, Y miren, les voy a dar un consejo y espero que les sirva a todos. Lo primero que yo haría o que yo hacía cuando apenas estaba aprendiendo inglés era separar el texto en oraciones. Entonces, pues aquí tenemos, this vacation is wonderful, I arrived by ship to the island. La siguiente oración dice, the island is beautiful and the weather is hot and sunny every day. I arrived on Saturday morning and I went to Igos Solstice Beach. I took a long swim and then I sunbathed until noon. Podemos borrar este next o lo podemos dejar, pero realmente las oraciones, si se acuerdan de las oraciones, son sujeto, verbo y complemento. Entonces, pues este next no es ningún sujeto ni nada, lo borro. Digamos que voy renglón por renglón. Ajá, vamos separándolas, así se le va a hacer más sencillo. ¿Por qué? Les recomiendo que las separen, porque pues bueno, tal vez en la primera oración dice, this vacation is wonderful, vamos a ignorar eso, pero en esta dice, I arrived by ship to the island. Bueno, ¿qué es arrive? Ya puedo buscar en el diccionario, bueno, ¿qué significa arrive? Pues arrive es el pasado de arrive y que significa llegar, por así decirlo, ¿ok? Bueno, pues ya sé que yo llegué. Ay, nada más déjenme los subrayos para que no se... Yo llegué. Aquí yo ya tengo la primera. Yo llegué, by. Pues by, ¿qué significa? Bueno, by es por. Ok. Yo llegué por ship. Bueno, yo me acuerdo que ship es barco, entonces pues ya sé que esto es barco. Barco. To the island. To, pues es una preposición que pues vimos en primer semestre, que es a. De, pues es el, la, lo. Island, pues no se pronuncia Iceland, se pronuncia Island. Island es Islandia. O, sí, ice, hielo, land, isla. Pero la palabra para isla se pronuncia island. Y bueno, island es isla. Entonces ya tenemos que, bueno, yo llegar por barco a el isla, no, a la isla. Y ahí ya tenemos, bueno, ya, yo llegar por barco, bueno, yo llegué por barco. Si es pasado, yo llegué por barco. Y me voy a la siguiente. The island is beautiful and the weather is hot and sunny every day. Pues aquí tenemos island, the island, la isla.
Is beautiful. Pues beautiful es una palabra que todos conocemos. Is es cero estar, es hermoso. And, y de, pues es, aquí ya lo tenemos arriba. El weather, pues ¿qué es weather? No, pues weather es clima. Lo busco en el traductor y ya, pues es clima. Is hot, todos sabemos que es hot. Sunny, and pues es is sunny. ¿Qué será sunny? Bueno, pues se parece a sol. Bueno, soleado. Por aquí tenemos la palabra sol, ¿no? Soleado every day, pues ya saben, todos sabemos lo que es every day, todos los días. Bueno, el clima, la isla era muy bonita y el clima era soleado y muy caluroso todos los días. Y así nos vamos. ¿Por qué les digo esto? Bueno, aparte de que van a aprender vocabulario nuevo, se van a dar cuenta de cómo lo ponen en inglés y cómo lo ponemos en español. Me están llegando notificaciones de que alguien dijo algo en los mensajes, pero no se me actualiza. Disculpen que haya parado la explicación. No se me actualizan mis mensajes. Entonces, si alguien escribió algo en los mensajes, nada más usa el micrófono porque no se me están actualizando los mensajes para poder aclararles la duda. Y bueno, les digo, Ok, aparte maestro, de sí, que... ya entendí, gracias. Sí, les digo, y que quede para todas. Aparte de que vamos a aprender nuevo vocabulario, pues nos vamos a dar cuenta cómo lo usamos en español y, bueno, cómo se usa en inglés y cómo lo usamos en español. ¿Ok? Por eso no quiero que usen, o sea, no quiero que metan todo el texto y lo pongan en el traductor. No. Si no pueden entender toda la oración, pues váyanse palabra por palabra. Busquen qué significa cada una de esas cosas para que aprendan qué significa esa cosa, cómo se usa en inglés y luego pues ya hagan su arreglo en español y ya lo comprendan. Pero no lo recalco, no copien el texto y lo peguen en Google Translator porque no van a aprender nada. ¿Ok? Sí, no, Y bueno, maestro, yo por eso le preguntaba eso, porque no quiero hacer eso, pero porque la actividad pasada sí me costó algo y tuve que apoyarme porque algunas palabras no entendía, pero lo voy a hacer así como me recomienda. es un poquito más de trabajo, pero de verdad van a aprender muchísimo vocabulario en contexto, o sea, en una situación real, porque estamos describiendo qué sucedió y aparte nos va a servir para el foro, porque en el foro tenemos que escribir sobre nuestras vacaciones o algún lugar al que hayamos ido en el pasado, ¿ok? Y bueno, esto es la tarea. ¿Dudas con la tarea que tengan ahorita? Sí, profesor, de la primera actividad que vamos a hacer, nada más es ponerlo al pasado, ¿verdad? La misma palabra, la pura palabra. Así es. Por ejemplo, tenemos aquí en presente los verbos, hay que cambiarlo a pasado. El pasado de have, pues es have. Ay, perdón. Have. El pasado de do, pues ya se los había dicho en la presentación, did. De come, came. De ask, asked. Work, worked. ¿Ok? Estos asked, worked, pues son verbos regulares que se les tiene que agregar ed al final. Pero, por ejemplo, be, have, do, see, come, pues son verbos irregulares que cambia todo el verbo. Pero sí, nada más hay que agregar el pasado. De hecho, les estaba diciendo ahorita, bueno, antes de continuar con esto, ¿dudas de la tarea? ¿Otra duda que tenga? No, profesor. Bueno, de ¿No? mi parte no, gracias. ¿Alguien que tenga alguna duda? No, maestro, gracias. Bueno, Todo bien, gracias. perfecto. Les decía, en el Maru, en su grupo, está oculto, pero ahorita lo activo. Agregué una lista de verbos y viene el verbo en presente, en español, en pasado y en pasado participio. El pasado participio lo podemos dejar de lado porque no lo vamos a utilizar hasta el segundo parcial. Pero el pasado sí nos va a servir para hacer esta tarea. Entonces, si quieren hacer la tarea de esa lista, pues está bien. Si no, pueden buscarla. Les voy a pasar el link de un diccionario que pueden usar. Es un diccionario bilingüe, español-inglés. Vamos a poder descargar el archivo, profesor, para poder Sí, imprimirlo.
Ok, Sí, es un archivo. No es un archivo mío, me lo encontré en internet y se me hizo súper útil, entonces, o sea, alguien más lo hizo, ¿no? Viene con formato de otra persona, pero les digo, se me hizo muy útil para ustedes y dije, bueno, se los voy a poner. Les pasé por los mensajes, comentarios de aquí, un link de un diccionario que pueden estar utilizando. Ese diccionario tiene inglés-español, inglés-inglés, español-inglés, conjugación en inglés, tiene de todo. Pueden utilizar ese diccionario, es muy completo, o pueden usar este otro diccionario, que también es muy bueno. Bueno, al final del día soy traductor, ¿no? Las ventajas de ser traductor, conozco diccionarios. Este otro diccionario que les voy a pasar, que es Lingüe, también es muy bueno, y la ventaja del diccionario Lingüe es que les va a dar la traducción en contexto, es decir, va a poner un extracto de texto en el que está la palabra y a un ladito les va a poner ese mismo extracto, pero en español, y cómo se está usando esa palabra en español. Entonces, es muy bueno ese diccionario, les va a servir mucho si lo quieren utilizar. Si no, pues lo más sencillo es Google Translator, pero solo para palabras, o el Collins, que también es bueno, pero solo para palabras. Bueno, entonces déjenme y les comparto ahora la pantalla del foro para explicarles de qué se trata el foro de esta semana. Ya les di un preview, como quieran. Foro 2. Bueno, el foro de esta semana, pues el nombre del foro es Describe las últimas vacaciones familiares. Pueden ser vacaciones familiares, pueden ser vacaciones que hayan tenido ustedes, pueden ser un viaje que hicieron a Parras y regresaron, no sé, lo que quieran describir, lo pueden inventar si quieren. La cuestión es que usen el tiempo pasado, los verbos en pasado. Que se les hace muy complicado hacer una oración, o sea, hacer un texto, se pueden ir como les expliqué en el texto de la postal, se pueden ir oración por oración, y es correcto, se vale, ¿ok? Ahora, ¿qué reglas hay? Pues ya saben, no deben usar el traductor de Google, no pueden contestar generalidades, son 50 palabras mínimo, 100 palabras máximo, ¿ok? Tienen de lunes al domingo 21, pero ya saben que no pasa nada si lo escriben después, con que lo hagan está bien. Yo como quiera, yo tengo que poner fechas límites, pero conmigo no hay problema, si lo ponen después del 21, se lo reviso, no pasa nada. Y bueno, la calificación es sumativa, es decir, su primera aportación vale 4 puntos y las réplicas que ustedes hagan, tienen que ser al menos 2 réplicas, vale 3 puntos cada una para sumar los 10 puntos. ¿Ok? Y pues, bueno, en caso de que no puedan hacer el foro, que no sé, por cualquier cosa, nada más avísenme. ¿Qué maestro? Maestro, no tuve luz. Ok, no pasa nada. Para yo saber, pero les digo como quiera, no me pongo muy estricto con la fecha. Si lo suben después del 21, se lo voy a revisar. No pasa nada. Y pues bueno, lo importante del foro es que pues practiquen el tiempo pasado y que pues describan sus vacaciones o algún viaje que hayan hecho para que puedan usar el tiempo verbal del pasado simple. ¿Ok? ¿Dudas con el foro? No, maestro, gracias. ¿Ninguna No, duda? es- podemos Bueno, hacerlo similar al que viene en la actividad. sí. Hacerlo De similar. hecho, a eso se le llama mirror writing, que es escritura espejeada. Así se traducen. Y es una herramienta, es una estrategia que a mí me ayudó mucho, tanto en la licenciatura como en la maestría, inclusive, para hacer artículos y demás cosas que nos pedían. Entonces, sí pueden tomar ese como base para desarrollar el suyo y les va a funcionar. Y aparte, pues van a ganar confianza y van a aprender de las estructuras, ¿no? De cómo lo están haciendo en inglés. Es una muy buena estrategia. Yo sí les recomiendo que si batallan, pues busquen un texto parecido o algo de lo que quieran hablar, algo parecido a lo que ustedes quieran hablar y ya nada más. No lo copien, sino
adáptenlo a lo que ustedes quieren decir. Por ejemplo, si que dice de la isla en Grecia, pues ustedes en vez de hablar de la isla en Grecia, hablen de, pues de a donde hayan ido, Real de 14 o Guanajuato, Ciudad de México, Estados Unidos, Europa, no sé. ¿Ok? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, chicas y chicos, les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy en la sesión síncrona. Yo sé que pues es complicado y más por cómo iniciamos la semana con las temperaturas súper bajas y los recortes de electricidad. Les pido una disculpa nuevamente por la cuestión, por lo que se dio ayer, que no pude asistir a la sesión síncrona, y les doy de verdad las gracias porque hayan asistido el día de hoy. Me da mucho gusto que estén interesados en aprender, que me hagan preguntas. Les reitero que si tienen alguna duda con respecto a la actividad, me pueden preguntar por mensaje. Con gusto les voy a contestar. Por lo general, contesto preguntas entre 3 y 6 de la tarde. Es a la hora que yo me conecto. Pero si lo mandan después, no tengan la preocupación de que el maestro no lo va a ver. No, sí lo voy a ver, pero hasta el otro día como esas horas. Entonces, pues esperen si ya les contesto pues la duda que tengan. O me pueden escribir inclusive en la tarea, no, pues que yo tengo esta duda, esto y esto y esto, y ya en la retroalimentación de la tarea también les hago la aclaración debida. ¿Ok? Muchas gracias, chicos. Si no hay ninguna otra duda, si no hay otro comentario, se pueden retirar. Ya está activa la tarea, nada más ahorita activo la lista de verbos para que los descarguen y los tengan a la mano. Ok, chavos, que tengan muy bonita noche, les deseo lo mejor y mucho éxito en sus días y en su semana. Gracias, profesor. Igual que tenga bonita noche. Igualmente. Gracias, profe. Gracias. De nada, hasta luego. Buenas noches. Igualmente, bonita noche a todos.